levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Damos gracias al Padre en este día por esta gracia que nos permite de poder llegar a tu vida y a tu casa y sobre todo a tu corazón, para que como mensajeros de Dios podamos sembrar en ti la palabra viva, la palabra de Dios que va a alimentar tu espíritu y te va a hacer crecer en aquel que es la cabeza, es a saber Cristo. Tú estás ahí en la quietud de tu casa, el Dios del cielo desde arriba te mira tu necesidad y Él ha hecho la ocasión para que tú puedas ser un participante en este momento, para que tú puedas recibir la palabra y ser edificada a través de ella. Dios vela por tu vida y vela por tu bienestar. Nosotros, como sus mensajeros, tenemos el compromiso de edificarte y lo hacemos con mucho gozo y con responsabilidad. Te invitamos para que tú vengas con nosotros en este momento y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, amados, vamos a estudiar la palabra de Dios. La porción bíblica en este momento se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, comenzamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así: Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios o de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: Aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor:
lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de la palabra del Señor. Yo sé que ustedes están pensando, ¿cuál es el mensaje que el Señor va a sustraer de esta porción bíblica? Días atrás estaba por la dirección del Espíritu estudiando este capítulo de la Biblia y el Señor me mostró algo de mucha trascendencia, de mucha importancia para nosotros. Y esta mañana, cuando estaba en la presencia, consultando al Espíritu del Señor, ¿cuál sería el mensaje para su iglesia? El Señor me señaló que en esta porción está lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en este día. Dios conoce nuestras necesidades. Este mensaje es un mensaje que todos necesitamos, no solamente hoy, sino siempre. Así que este hombre, Abdías, que era mayordomo de Acab, era temeroso de Dios en gran manera. Desde que yo comencé a estudiar la Biblia, hace ya muchos años atrás, diríamos 36 años, cuando me convertí, que tenía 16 años, y ya saben mi edad. Este hombre, Abdías, siempre ha llamado mi atención, y no solamente a mí, también el pastor Pablo Colón, desde que se convirtió al Señor también, y yo fui el que lo bauticé, siempre en sus oraciones, en mensajes, hace alusión de este hombre Abdías, siempre para enfatizar de que era un hombre temeroso de Dios en gran manera. La Biblia enfatiza que no solamente era temeroso de Dios, sino que era temeroso de Dios en gran manera. Y yo he pasado por ahí, yo no sé cuántas veces, ya que ustedes saben que yo leo la Biblia en porciones, los profetas, la ley, los profetas y los salmos, el Nuevo Testamento, y así voy leyendo, y cada vez que termino una Biblia y la lleno de notas, yo tomo otra Biblia y compro una nueva y vuelvo otra vez de la misma manera, y lo hago para que Dios me revele otras cosas, porque si paso por ahí ya tengo un montón de notas, siempre voy a ver lo mismo. Entonces una Biblia nueva, veo todo nuevo, y me asombro cuando paso por ahí después de unos meses, me doy cuenta que Dios tiene muchas cosas más que enseñarme, y así no estoy diciendo lo mismo ni recibiendo lo mismo, sino que me expongo a lo que Dios quería hacer. Así me enseñó Dios a estudiar la Biblia, y así lo he hecho. Así que muchas veces he pasado por ahí, siempre que paso aprendo algo, siempre me llama la atención que Abdías era temeroso de Dios, pero en esta ocasión Dios quiso revelarme algo, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Este mensaje muy bien se puede llamar el conflicto de Abdías. Ya verán por qué. Abdías era siervo en la casa de Acab. Acab, que era rey de Israel, para que puedan entender un poquito, en ese tiempo Israel eran dos naciones. En el año 931, cuando murió Salomón, por los pecados de Salomón, como castigo, Dios dividió el reino de Israel, y en vez de una nación, llegaron a ser dos naciones. Efraín, o sea Israel, llamado el reino de Israel, 10 tribus, estaba en el norte y tenía como capital a Samaria. En la parte sur estaba Judá, era la casa de David, el reino davídico, o la dinastía de David, constituida por los hijos de David. Tenía como capital a Jerusalén. Ahí estaban las dos naciones. Y ustedes saben que el primer rey de Israel, de la parte norte, fue Jeroboam, que la Biblia
en forma de estribillo repite que fue el que hizo pecar a Israel, porque hizo 2 becerros, 2 altares de adoración, uno en la parte norte, en Dan, y otro en Betel, en la parte sur, para que los del norte adorasen allá y los del sur adorasen abajo. Y Dios castigó a Israel por causa de este hombre, y también lo castigó a él, y después se levantó lo que se llama la dinastía de Omri. Omri es un rey que, aunque reinó pocos años, es muy conocido en otras fuentes fuera de la Biblia. Algunos pueblos por ahí escribieron y esas cosas han aparecido, esos escritos, y le llamaban a Israel la casa de Omri. Acab era hijo de Omri, pertenecía a esa dinastía. Y ustedes saben que la Biblia lo describe como un hombre débil del carácter. Cometió el gran error de casarse con una mujer extranjera, Jezabel, muy conocida en la Biblia. Esta mujer se rebeló contra Dios. La Biblia enseña que Dios prohibió a los hijos de Israel casarse con extranjeras o con extranjeros. Y sobre todo los reyes. A los reyes el Señor les advirtió que no se casasen con mujeres extranjeras, porque las mujeres extranjeras iban a pervertir sus corazones y los iban a extraviar, que fue el caso de Salomón. ¿Recuerdan ustedes? Acab también cometió el error de introducir en la corte del reino de Israel a una mujer perversa, enemiga de Dios, Jezabel. Es una contradicción, porque Jezabel significa casta, pero de casta no tenía ni las caspas. Casta, perversa, ni lo era en lo natural ni lo era en lo espiritual. Esta mujer hizo una campaña en contra del Dios de Israel. Ella instituyó en Israel y apoyó el culto a Baal. Mandó a matar a los profetas. Jezabel tenía el espíritu de manipulación. Era el poder detrás del trono de Israel, porque Acab era débil y hacía lo que ella decía. Hacía que usurpó la autoridad del varón, la autoridad del rey, y era una maquinadora. Ella siempre estaba maquinando y usó su autoridad para destruir el culto a Dios. El hecho mismo de que Dios cerró el cielo en el tiempo de Elías como castigo a Israel es una señal de su desagrado con la casa de Acab. Fue trágico aquel tiempo de apostasía, de desviación, de rebelión abierta contra Dios y contra la adoración y el culto al Dios verdadero. Recuerdan ustedes cómo el cielo se cerró por 3 años y medio y no llovió en esos años. Había escasez de todo y había hambre en la tierra como castigo, porque Dios le había enseñado a Israel: si tú guardas los mandamientos, entonces yo abriré los cielos y voy a dar lluvia temprana y tardía a su tiempo, y la tierra va a producir, y va a haber alegría en tus campos, y va a haber libación en la casa de Jehová. Pero si tú no guardas mis mandamientos, tú serás maldito en el campo y serás maldito en la ciudad. Yo cerraré el cielo. Si tu corazón es de hierro, el cielo será de bronce. Si tu corazón es de carne y se abre para mí, el cielo estará abierto también para ti. Porque tú vives en una tierra mía. Yo duré 40 años para introducirte en esta tierra y di más de 400 años de gracia a los cananeos antes de desplantarlos de acá y destruirlos para darte esta tierra, para que tú y yo habitemos juntos. Pero Israel, mal dirigido por Acab, y a través de las maquinaciones perversas de su mujer, Jezabel, prostituyó a Israel, desvió a la nación, suscitaron una campaña muy peligrosa en contra del culto a Dios. Aquí en el capítulo 18 narra cómo Elías desafió a los profetas de Baal y restauró el altar de Jehová. En este tiempo de persecución se suscita una historia que Dios ha seleccionado para
sustraer el mensaje para nosotros. Y nos habla de el mayordomo de Acab, Abdías. Primeramente voy a hablar un poquito de lo que es o era en aquellos días ser un mayordomo. La palabra mayordomo en latín significa el mayor de la casa. Mayordomos, el mayor de la casa. En griego esa es la palabra oikonomos, oikos casa y nomo disponer. Significa alguien que dispone de la casa o a quien se le ha entregado la administración de una casa. Generalmente los mayordomos eran esclavos, eran siervos que se habían destacado en la administración, eran confiables, habían crecido en la casa desde lo más pequeño a lo más grande y por la gracia de su Señor llegaban a ser los siervos el siervo de los siervos, diríamos. El mayordomo era el siervo de los siervos, el siervo que administraba a los siervos y a toda la casa. ¿Recuerdan ustedes el caso de José, que llegó siendo un esclavo a Egipto, luego fue vendido a Potifar, y Potifar vio que la gracia de Dios estaba en él y que era íntegro, era temeroso de su Dios, y lo hizo señor de su casa, o sea, mayordomo de su casa. Lo puso sobre todos sus bienes, y la Biblia dice que ni siquiera solamente se preocupaba por la comida que le servían. Él no cuestionaba nada, creía absolutamente en José. José era íntegro. Así que, por lo que vemos en la narración y por la costumbre antigua, Abdías era un esclavo, era un siervo. Si era un siervo hebreo, entonces debió de servir a su amo acá por 6 años, y al 7º año tenía que ser libre de acuerdo a lo que Dios había instituido. Si era extranjero, que no nos parece que era extranjero, pues era esclavo para siempre. Pero si era hebreo, si quiso servir acá para siempre, entonces después de los 6 años, él decidió ser siervo de Acab para siempre. No sabemos, la Biblia no narra, pero podemos, por la costumbre antigua, por el contexto histórico, sustraer algunas enseñanzas y llegar a algunas conclusiones, como por ejemplo, si era mayordomo, era un esclavo que había crecido, como dije, y Acab, por la confianza que tenía en él, le había entregado toda su casa o parte de su casa, porque los reyes tenían muchos mayordomos, porque había muchas áreas que había que cuidar en la administración. Entonces, vemos aquí que era siervo de siervos. Ahora, vemos a este hombre, y eso es lo que yo quiero que ustedes usen su imaginación, para que ustedes vean el conflicto tremendo en el cual se encontraba este varón llamado Abdías. Primeramente, tenía que ser fiel a su amo. Su amo se había convertido en un enemigo de Dios, especialmente su mujer. Había una guerra contra Dios, había una adversidad contra Dios, y él era el mayordomo de la casa de Acab, el siervo. Para que ustedes entiendan un poquito por qué Abdías vivía un gran conflicto. Voy a explicar lo que era un esclavo en aquellos días. Había 2 maneras de llegar a ser esclavos en los días bíblicos. La primera manera era cuando un pueblo invadía otro pueblo, peleaba con otra nación. Según la ley de la costumbre antigua, el pueblo vencido llegaba a ser esclavo del vencedor. Y todos los habitantes, niños, mujeres, aunque no hayan peleado en la batalla, todos llegaban a ser esclavos del conquistador o el que ganase la batalla. Por eso que se esforzaban mucho por no perder, porque si perdían la batalla, sus bienes y ellos mismos llegaban a ser propiedad del vencedor. Así que esa era la primera manera de llegar a ser un esclavo en aquellos días. La otra manera era cuando una persona contraía una deuda y no tenía para pagarla. Entonces, un recurso que usaba para pagar su deuda era vendiéndose como esclavo al acreedor. Así que, así se llegaba a ser un esclavo, un siervo en aquellos días. Para que ustedes tengan un poquito de una noción de lo difícil que era ser un esclavo en aquellos días. Un esclavo era absoluta propiedad
de su amo. Pertenecía a su amo como si fuera un mueble, como si fuera una bestia. Así se interpretaba la ley en aquellos días. Un esclavo era una persona que no tenía, óiganlo bien, no tenía ningún privilegio y tenía ni ningún derecho, pero tenía toda responsabilidad. El amo podía disponer de esa vida del esclavo y podía decidir lo que quisiese con el esclavo. Y la ley lo respaldaba, lo apoyaba. Por ejemplo, para que tengan una idea, si un señor quería vivir a una esclava y le dice, sírveme como mujer, no se podía negar, bajo pena de muerte. Era ley. ¿Creen ustedes que Abraham fue a enamorar a Agar? A decir, mira, mi mujer dice que me acueste contigo para que nazca el hijo, así que tú me gustas, tú eres muy bonita, ven. No, simplemente tú eres mi esclava, ven, acuéstate conmigo. Se acabó. Es más, yo me atrevo a decir que cuando David vio a aquella mujer y la llamó, no crean ustedes que David le enamoró, le dijo, quiero que vivas conmigo. ¿Y quién contradecía la autoridad de un rey en aquellos días? Si estaba enamorada de David, si lo vio como un honor ser mujer del rey, no lo sé. Pero yo sé que ella no se podía negar si David decía que sí, por el asunto de la autoridad. Así era la ley antigua. Imagínense un esclavo nunca podía negarse a hacer nada, absolutamente, bajo pena de muerte. Todo esclavo que desobedecía al amo y se rebelaba contra el amo era un muerto, porque la ley amparaba al amo, lo podía meter en la cárcel, lo podía azotar sin misericordia, darle una paliza o lo podía matar. Así que un esclavo no tenía ningún derecho, absolutamente ningún derecho. No podía reclamar nada, trabajaba como una bestia. Le debía lealtad, óigalo bien, lealtad incondicional a su amo, bajo pena de muerte. Estaba obligado por ley a servir a su amo. Por eso, en el cristianismo, cuando Pablo habla a los esclavos, dice que por amor al Señor se sometan a sus amos. Y especialmente si son cristianos, una manera de apelar, que lo hagan voluntariamente. Dice, no, sirviéndole a ellos, le están sirviendo al Señor. No le sirvan al ojo, sírvanle como que le están sirviendo al Señor. Era una manera espiritual de decir, sométanse porque la ley lo requiere. Y el cristiano tiene que estar sometido a la ley, porque así lo requiere el Señor. Pablo decía que Dios hizo a los hombres libres, el que se pueda liberar legalmente, porque había maneras, pagando un precio. Pero imagínense ustedes, ¿qué esclavo tenía dinero para comprar su libertad? Si trabajaba 16 horas, por ejemplo, en un día y no ganaba un solo centavo, solamente se le daba comida para que tuviera salud y fuerza para que siguiese trabajando. ¿Cómo iba a encontrar el dinero? A menos que alguien no se compadeciera y dijera, te voy a regalar este dinero. Y iba donde el amo y decía, te voy a comprar mi libertad. Si alguien le regalaba dinero, o se encontraba por ahí un tesoro, si el amo decía, no te vendo, no te vendo, así que te quedas en mi casa, no tienes nada que hacer, esclavo para siempre. Era una cultura en aquellos días, la lealtad del siervo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Onésimo? Que fue un esclavo que era esclavo de Filemón, y la Biblia no narra, pero parece que hubo una situación donde se escapó y se fue a Roma, y estando en Roma, parece que cayó en la cárcel, y allí conoció a Pablo, y Pablo le predicó. Luego Pablo envió una carta a Filemón, apelándole para que lo reciba, para que lo perdone, recíbelo como a mí mismo, y si él te debe, ponlo a mi cuenta. Y la palabra onésimo significa útil, inútil.
Dice, y Pablo usa un juego de palabras: si te fue inútil como esclavo, ahora te va a ser útil porque está convertido al Señor. Así que recíbele, que ahora sí te va a servir porque ahora está en el Señor. Amén. Y el inútil se convierte en útil y ahora le sirve a Filemón. Es otro ejemplo que tenemos en la Biblia para que entiendan un poquito. Todo cristiano que entiende de dónde vienen los términos esclavos, o sea, siervos y Señor, van a entender cómo someterse a Cristo. El único Señor de todos los señores que tiene siervos, que casi la mayoría son desobedientes, es Jesucristo. Tristemente, el que pagó el precio más elevado, su vida, y el que trata mejor a sus siervos, porque no solamente lo llama siervos, lo llama hijos, y le da el derecho de hijos, y lo hace coherederos con él, y a ese no le quieren servir voluntariamente. El único Señor que tiene el lastimado del corazón, porque tiene que convencer a sus siervos, convencerlos con sermones, con exhortaciones, con apelaciones, con experiencias, para que se convenzan de que deben servir. La mayoría de las veces apelando al amor que manifestó hacia ellos. Y son muy pocos los siervos de Jesucristo que le sirven por amor y en amor. La mayoría es que convencerlos. Tienen que vivir experiencias lastimosas, penosas, para poder tener la convicción de servirle al Señor. Qué triste. ¿Y ustedes están sentados ahí? Por esa misma razón. Para ver si Dios manda un mensaje y los persuade de que hay que servir al Señor como merece ser servido. Gloria a Dios. Pero en aquellos días no era así. En aquellos días los esclavos tenían que guardar su frustración. Iban a llorar allá cuando le daban sus azotes. Cuando los amos, que eran injustos la mayoría de las veces, eran sin misericordia. Por eso el Salmo dice: así como el siervo mira a su amo y la sierva a su señor o a su señora, así yo miro a Jehová para a ver si tiene misericordia de mí. ¿Saben ustedes por qué eso dice así el Salmo? Porque la única esperanza de un siervo era la misericordia de su Señor. Por eso decía, como el siervo mira a su Señor y la sierva a su Señor, así mis ojos están hacia Jehová hasta que tenga misericordia de mí. Porque mi única garantía es la misericordia del amo. Mi única esperanza es la misericordia del amo. Si Él se compadece de mí, yo tengo un día libre. Si se compadece de mí, no soy un burro de carga. Si se compadece de mí, me favorece en algo. Si no, es mi deber incondicional serle leal, obligatoriamente, quiera o no quiera, le quiero servir, de buena gana o de mala gana, le tengo que servir, porque así la ley lo requiere. Así que si el amo era calvo, usted crujía al esclavo los dientes y decía: maldito calvo. Pero que no te oigan porque te separan la cabeza del cuerpo. Así era. Así era. Horrendos crímenes, injusticias indecibles se cometieron en la antigüedad con los esclavos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque aquí vi un hombre, Abdías, que pertenecía a un amo débil y perverso, y a una mujer que no hay manera de describir en la Biblia, y era mayordomo. Significa que él dirigía a los otros siervos y era señor en la casa. Digo señor en el sentido que era siervo de los siervos, administrador de todos los siervos. Que si era mayordomo, se requería de él mayor lealtad, mejor servicio, al nivel. Y si llegó a ser mayordomo fue porque ascendió, subió, creció, se le confió más, porque era un hombre fiel, era temeroso de Dios en gran manera. Así que imagínense el conflicto que vivía este hombre, que con sus oídos escuchaba
cuando se tomaban las decisiones en contra de los profetas de Dios ahí. Él era parte de la junta. En el lenguaje de hoy, el comité directivo de Acab. Ahí estaba el mayordomo y oía las conversaciones. Se están escondiendo en Ramat, se están escondiendo en tal lugar. Allá están esos locos, esos dementes que le sirven al Dios este de Jehová. Vamos a acabarlos. Y él oía todo eso. Estaba ahí en la casa de Jezabel escuchando todo consejo contra Dios. Y él no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque era siervo de Acab y tenía que ser leal a Acab. Ven en la narración como él le dice a Elías cuando lo encuentra: ¿eres tú, mi señor Elías? Sí, soy yo. Ay, tú no sabes que mi amo te ha buscado por toda la tierra. No hay una nación donde mi amo no te haya buscado. Y hace jurar a todos que no te han visto. Dice: bebé, dile a él que yo me voy a entregar a él. ¿Qué? Tú me estás exponiendo a la muerte. Quiere decir que, mire el miedo que tenía de Acab y de Jezabel. Él tenía temor de Dios y miedo a Acab. Y estaba entre la espada y la pared, entre el temor a Dios y el miedo a sus amos. En este caso, Acab y Jezabel. Tenía que ser leal a su amo, obediente en todo. Y por el otro lado, eso estaba en conflicto con su Señor Dios, a quien temía desde su juventud. Como dicen los dominicanos, y es fácil. Pónganse ustedes un poquito en el lugar de Abdías. Vamos a leer un poquito. Vamos a sustraer algunas enseñanzas aquí, antes de aplicar. Dice el versículo 3, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y no lo llamó para jugar dominó con él. No lo llamó para que fueran de vacaciones a darse unos zambullones en la piscina, ni a beberse una copita de vino los dos juntos, ni a jugar un juego antiguo. Abdías, dice, era en gran manera temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Baal, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Hermanos, al hacer esto se estaba exponiendo a la muerte. Estaba arriesgando su vida. Si Jezabel sabía eso, ¡ay de este hombre! ¡Ay de este hombre! Pero tuvo que tomar una decisión entre mi lealtad a mi rey, a mi señor, y mi lealtad al Dios a quien le sirvo desde mi juventud. Por lo que se ve, a Abdías amaba más a Jehová que a Acab. Yo veo en la narración el peligro al cual él se exponía, la manera como le habló a Elías: tú quieres matarme, tú eres el hombre más buscado en Israel, tú no sabes a la recompensa que se da por ti, y tú dices que yo llame a Acab y que yo le diga que te encontré. Y cuando dice, sí, lo encontraste, ¿dónde está? Está allí, y viene Jehová y te arrebata. Parece que a Elías Dios siempre estaba dándole sus vacaciones, porque una vez se lo llevó en el carro y no lo trajo más. Parece que te sabía, yo no sé, este hombre estaba sintonizado. Parece que Jehová acostumbraba a arrebatar a Elías, a llevártelo de aquí para allá, sin pagar taxi, ni aviones, ni nada. Lo arrebataba y se lo llevaba. Parece que era costumbre, porque después se lo llevó a un carro de fuego. Y cuando yo digo, está allí, como decían en aquellos días los lugares, ¿dónde es? Bueno, allá donde estaba la mata de mangos, a la derecha hay una esquina que hay una bodega, una tienda de comestibles, pues ahí, donde hay un burro, pues ahí.
Pues allá está Elías. Y cuando van allá no te encuentran. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que soy un hombre muerto. Por la narración, aquí vemos a un hombre en conflicto. Por un lado, tenía que ser leal a aquel que lo constituyó. Pero el rey a quien él servía se había rebelado contra Dios, él y su casa, y no solamente no le servía a Dios, sino que perseguía el camino de Dios, destruyendo el altar de Jehová, destruyendo los siervos de Jehová. Se propuso, hermanos, se propuso esta mujer destruir. Más adelante, ella, cuando a Elías hizo lo que hizo en el Carmelo, y le contaron a Jezabel que había matado a los profetas de Baal, juró por los dioses, por sus dioses, y dijo, juró y dijo que antes, miren lo que se atrevió a decir esta mujer. En el 19:2, dice el 19:1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, 19:1, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Estaba jugando la vieja. Estaba en serio. Metía cuchilla. Deje adelante. Ahí porque Elías se deprimió. Hizo deprimir a Elías, el hombre de mucho valor. Así que no era un juego. Era un tiempo muy peligroso. Había un hombre aquí. Escuchen, hermanos. Había un hombre. Esclavo, siervo de Acab y siervo de Jezabel. Mayordomo. Significa más que un siervo. Siervo de siervos. Se le exigía más lealtad que a todo el mundo. Y tenía un conflicto dentro de él. Y pensar que yo tengo que darle mi vida y mi servicio a un hombre que es enemigo de Dios. Y yo tengo que darle mi lealtad y mi obediencia y mi sujeción a un reino equivocado que mata a los hombres de Dios y que se opone al camino de mi Señor. Qué tremendo conflicto. Temeroso de Dios desde su juventud, pero le tenía miedo a su amo. Dame tu atención aquí, porque ahora te voy a decir algo muy, muy importante. Muy importante. ¿Saben ustedes dónde comenzó este mensaje para mí? En que Dios me hizo decir, búscate la palabra Abdías, a ver lo que significa el nombre Abdías. Y cuando voy y busco qué significa la palabra Abdías, significa siervo de Jehová. Adorador de Jehová. Los nombres, así significa Abdías, significa siervo de Dios, adorador de Jehová, adorador de Dios. ¿Qué hace un siervo de Jehová en la casa de Acab? Pregunto yo. ¿Qué hace un adorador del Dios vivo en la casa donde se adora a Baal? ¿Qué hace allí? En lo natural era siervo de Acab. En lo espiritual, siervo de Jehová. Su nombre lo decía. Cada vez que acá decía Abdías, estaba diciendo siervo de Jehová. Y Jezabel lo llamaba Abdías. Estaba diciendo adorador de Jehová, ven aquí. Y él venía, el adorador de Jehová, a obedecer a Jezabel. Y el Espíritu de Dios me dijo, hay mucho en el pueblo de Dios que está en ese conflicto. Son siervos de Jehová y están sirviendo a un reino equivocado. Están en un conflicto terrible. Están comprometidos, obligados,
La Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, o del pecado para muerte, o de la justicia para vida. ¿Cuántos Abdías hay en la iglesia hoy que son siervos de Jehová y están sirviendo a cosas indebidas, a malos negocios, a vicios, a situaciones? Están metidos en conflicto, haciendo cosas que no quieren hacer, pero están obligados por necesidad, están obligados por obediencia, están obligados por sujeción, están obligados por ley, porque la ley lo requiere. Pero tienen un conflicto con su conciencia. Sirven al reino de Jehová, escondiendo a los profetas, salvando las vidas a los mensajeros de Dios, pero por el otro lado, buscando a Elías para matarlo. En una lucha. Y el Espíritu Santo me hizo ver. Y el propósito del mensaje es para que haya liberación para los Abdías. Amén. Este hombre vivió una vida de zozobra, con miedo, que me descubran. Soy un espía aquí, escondiendo a los profetas de Baal, sirviendo a Dios. Por el otro lado tengo el conflicto de mi Dios. Estoy haciendo las cosas indebidas, sirviendo al perseguidor, sirviendo al enemigo de Dios. Soy siervo de Él, porque soy un esclavo, porque me compró mi amo, porque por ley le pertenezco, porque por ley estoy obligado a servirle, porque si no le sirvo me mata. Por el otro lado, mi conciencia está en conflicto, porque soy un siervo de Dios desde mi juventud, desde que nací, desde que mi madre me apartó para Jehová y me puso a día siervo de Dios. Me marcó, me señaló, me predestinó a servir y adorar al Dios verdadero. ¿Cuántos Abdías están en conflictos hoy en la iglesia? No queriendo hacer cosas, están obligados a hacerlas. Que en Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes están en este país ilegalmente, haciendo cosas que no quieren hacer, violando la ley de esta nación posiblemente? Y a la vez tengo un conflicto, mi necesidad me obliga. Le estoy sirviendo a mi necesidad, le estoy sirviendo a mi condición, pero por el otro lado temo a Jehová y me duele, me siento violado, violada, tengo que llorar porque quiero salir de esta condición. ¿Cuántas cosas hacen? ¿Cuántos siervos, cuántos Abdías? Que me casé por residencia, por ejemplo, que estoy haciendo cosas que no quiero hacer, que me he metido en este lío, y ahora cómo yo salgo, porque de esa manera estoy ofendiendo a mi Dios, pero la necesidad me apremia, me obliga, estoy sirviendo a Cap, estoy sirviendo a Jezabel, estoy sirviendo a la confusión, a lo indebido, me estoy prestando para engrandecer un reino que no es el de Dios, mientras estoy sirviendo a Dios y estoy aquí que no sé qué hacer. Líbreme, Jehová. El Espíritu me hizo ver los Abdías, los siervos de Jehová, llamados, elegidos y fieles, que luchan con su conciencia en un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y dicen que lo malo no es nada.